Nos estamos acercando al final de este magno evento y para ello nuestra siguiente actividad representa un espacio para compartir y reflexionar con docentes y directivos a partir de la experiencia y puntos de vista de 3 grandes líderes en tecnología, en torno al papel de las herramientas digitales para el desarrollo de sistemas educativos resilientes en el mundo post-COVID. Y para engalanar esta actividad tenemos el gran honor de contar con la presencia de nuestro secretario de Educación, maestro Juan Carlos Flores Miramontes, quien será el moderador de nuestro siguiente panel y a quien le damos, por supuesto, la más cordial de la bienvenida. Nos acompaña en este recinto también Alejandro Almazán, quien, entre otras de sus aportaciones, tiene estudios en maestría en desarrollo económico local por London School of Economics como becario Chevening, estudió un diplomado en inteligencia de negocios en el ITAM y otro en mediación y manejo de conflictos en el CIDE. Asimismo, es financiero egresado con honores por el Tecnológico de Monterrey y actualmente encabeza Google for Education en Hispanoamérica. Fue director general de UNET, una ONG enfocada en mejorar la calidad y la equidad de la educación en México a través del uso de la tecnología. Previo a esta labor, Alejandro también trabajó en ProMéxico como secretario particular del director general y como diplomático en la Consejería de Londres promoviendo inversión extranjera directa y comercio. Pues bienvenido, maestro Alejandro, y un fuerte aplauso de parte de toda la comunidad educativa del estado de Jalisco. Y tenemos también la presencia desde Uruguay, que por medio del streaming estarán participando en este panel. En un primer momento tendremos a Gonzalo Baroni, quien se desempeñó como funcionario de la Dirección General de Casinos en el Ministerio de Economía y Finanzas, fue asesor en el Parlamento y en el Congreso de Intendentes, es docente de la Facultad de Administración de Ciencias Sociales en la Universidad de Uruguay, fue profesor de matemáticas en la Escuela de Oficios Don Bosco y en el Consejo de Educación Secundaria, fundador de la Asociación de Funcionarios de Casinos del Estado e integrante de la Confederación de Organizaciones de Funciones del Estado. Fue parte de Enseña Uruguay, Teach for All, integró varios cargos de cogobierno de la Universidad de la República y recibimos también al maestro Leandro Folgar, quien es presidente de Plan Ceibal, se desempeñó como profesor adjunto del Departamento de Educación de Universidad Católica de Uruguay, especializado en pedagogías activas, ludificación y ambientes educativos del siglo XXI, máster en tecnología, innovación y educación para la Universidad de Harvard de Estados Unidos y licenciado en educación de la Universidad Católica de Uruguay. Sean todos bienvenidos y dentro de este marco les cedemos el uso de la voz a quienes estarán el día de hoy como participantes de este panel y por supuesto con el honor de quien modera esta sesión, que es nuestro secretario de Educación. Los dejamos en las mejores manos. Adelante. Muchísimas gracias, Saúl, qué amable por tu presentación. Pues muy entusiasmados, gracias Alejandro por estar aquí presente. También ya tenemos conectados a Gonzalo Baroni, como bien lo describía Saúl, y a Leandro Folgar. Sean ustedes también bienvenidos y pues sin más, vamos a abordar en este panel un elemento que para nosotros ha sido realmente significativo en los recientes meses dentro de la emergencia sanitaria y en nuestra responsabilidad educativa. El apoyarnos de la tecnología se convirtió en un momento, en un aliciente, en una ilusión para algunos, para quienes disfrutan del cambio. Siempre ha sido un gozo el hecho de poder tener contacto con nuevas tecnologías, con nuevas herramientas, estos descubrimientos. Nos ha tocado una época muy emocionante para vivir en el sentido de que frecuentemente estamos teniendo novedades en el ámbito tecnológico. Pero fue la emergencia sanitaria la que forzó, por decirlo de alguna manera, se ha hablado mucho en este congreso, pero me gustaría decirlo, animó al que ya era muy bueno en la tecnología y en su aplicación en la educación a hacerse mucho mejor, a llegar a niveles superlativos por esta situación. Al que no quería, también nos animó a tener que meternos a esta serie de elementos y de herramientas. Y creo que todos estamos convencidos de que voltear hacia atrás y ver un año, año y medio atrás,
todos hemos tenido un crecimiento significativo en estas habilidades tecnológicas y en su aplicación a la educación. Pero me parece que ahora el gran desafío está en qué sigue. Precisamente esa es la esencia de este Congreso. Queremos aprovechar este ímpetu, esta situación que nos generará sin duda muchas oportunidades. Y bueno, sin más me gustaría, Alejandro y compañeros Gonzalo y Leandro, además de darles la bienvenida, ya los estoy viendo a cuadro, ya los siento más cerca. Hace algunos meses estuvimos compartiendo experiencias de lo que estaba pasando en México y en Uruguay. Muchas gracias en aquella ocasión por compartirnos tan generosamente lo bueno, pero también lo que no estaba resultando en nuestros modelos, estrategias, porque a todos nos está pasando lo mismo. En un mundo cambiante intentamos hacer las cosas bien, a veces acertamos, a veces fallamos, y la tecnología también se comporta de esa manera por la condición humana, ¿no? En ese sentido me gustaría lanzar la primera pregunta, para lo cual les comento que cada uno tendrá 3 minutos para responder a este planteamiento, y así nos iremos en 3 bloques y después tendremos una conclusión. La primera pregunta, buscando tener una aplicación cada vez más rica de los recursos tecnológicos, pero sobre todo, cómo en esta era digital podemos apoyarnos de la tecnología para desarrollar la resiliencia de una manera intencionada, con un amplio espectro de beneficios que se pueden generar a través de todas estas herramientas que hemos venido conociendo, las que faltan por conocer y las que faltan por generarse. Así es que, si gustan, iniciamos contigo, Leandro, por favor, para ir una a la distancia, una local, y tratar de hacer más dinámico este diálogo. Y yo te preguntaría, Leandro, y va la pregunta para los 3, desde su perspectiva, ¿cuál debe ser el papel de la tecnología educativa para desarrollar sistemas de educación más resilientes en nuestros sistemas educativos? Un gran saludo desde Uruguay, muchísimas gracias por la invitación. Creo que para ir rápidamente a la pregunta y no tomar mucho más tiempo en saludos, para tener sistemas educativos más resilientes, apalancados en tecnología, creo que tenemos que procurar tener una arquitectura, un diseño de la implementación de soluciones tecnológicas muy contextual a la realidad de cada país y a la realidad de cada sistema educativo. Necesitamos que los centros educativos tengan una declaración de intencionalidad en el uso de las tecnologías para conseguir sus objetivos, y a su vez una declaración de intencionalidad en cuanto a cuán flexibles deben ser esos sistemas para poder adaptarse a la mayor cantidad de situaciones posibles. Y en ese sentido tendrá que ver con tanto los contenidos, los contextos como los contenedores, tanto sean las plataformas a disposición, los sistemas a disposición, los dispositivos, como los contenidos educativos que sean multimediales, y a su vez la posibilidad de mantener el vínculo con los docentes como actor fundamental de la interacción educativa. Gracias, Leandro. Pues muy clara este primer saque, y nos da pie para hacerle la misma pregunta a Alejandro. Pues primero, gracias, secretario, por esta invitación. Felicidades por el evento. Ha estado muy interesante y estamos muy emocionados de poder estar aquí. El concepto de resiliencia es básicamente tener la capacidad de poder reponer un trauma y salir. El trauma que todos nos tocó vivir pues es COVID. El sistema educativo de un día para otro a nivel internacional creo que vio algo así como 1.200 millones de alumnos que de la noche a la mañana tuvieron que estar en un esquema virtual. Desde Google, lo que nosotros hacemos, contribuimos un poco en ofrecer una plataforma abierta, digamos, que sea un elemento democratizador de acceso a información, pero también de acceso a colaboración, a productividad. E hicimos una implementación a escala en México, y lo hemos hecho en otros países,
en donde le facilitamos para que los alumnos y los docentes pudieran tener acceso de manera gratuita a estas soluciones. Y en algunos lugares, como digamos es Jalisco, que tiene un proyecto, una visión de largo plazo, también empezamos de la mano con ustedes a equipar escuelas con Chromebooks, estas aulas Google. Entonces, desde la perspectiva de resiliencia, cuando tú le quieres dar cierta continuidad al proceso educativo, vale la pena tener herramientas que te permitan justamente promover esa continuidad. Y estos elementos que se escalaron de una manera muy rápida permitieron, con los diferentes contextos que tiene el Estado, que es un Estado, digamos, con una orografía también que complica el acceso a la conectividad completa, permitió darle un cierto nivel de transversalidad. Y a medida en que vayamos pensando hacia adelante, el uso adecuado de estas soluciones van a permitir que cualquier shock que pudiera llegar a vivir el Estado en un futuro por cualquier razón sea absorbido de una mejor manera. Y seguramente más adelante daremos algunos ejemplos de cómo. Perfecto, Alejandro. Pues sí, sin duda ha quedado manifiesto que no usamos la tecnología igual en los primeros meses de la emergencia sanitaria en la época actual en la que nos encontramos. Y antes de cederle el uso de la voz a Gonzalo, me gustaría compartirles a los tres y por supuesto a nuestro público que prueba de ello y lo que se me viene a la mente es esta situación que hoy en Jalisco, por ejemplo, la semana pasada decidimos ya estar 100% de manera presencial, 5 semanas, irnos de vacaciones 15 días, pero después regresar del 3 de enero al 17 de enero a una modalidad de distancia. Estoy seguro que esos 15 días el uso que vamos a hacer de la tecnología va a ser muy distinto y nos va a hacer sacarle más provecho por una razón muy sencilla, evidentemente por las 3 semanas, perdón, por los año y medio que tenemos de experiencia en esta aventura, pero ¿cómo podemos hacer, Gonzalo, para hacer esto de una manera no solo que utilicemos la tecnología cuando estamos en una emergencia, como las que hemos vivido en todo el mundo, sino para sacarle todo el jugo, todo el potencial que se le podría hacer a todos estos elementos que hemos adquirido? Gonzalo. Bueno, muy buenas tardes. Les quería mandar un gran saludo desde Uruguay. Secretario, muchas gracias por esta invitación, a todo su equipo y en especial a todos los hermanos mexicanos que nos están viendo en este momento, en especial a la comunidad docente. Desde aquí, desde el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, estamos muy contentos de participar en este tipo de eventos para poder intercambiar con todos ustedes y realmente seguir entrelazando lazos entre las naciones. Con respecto al concepto de resiliencia, mis compañeros de panel lo han adelantado. Yo creo, y me gustaría complementar con respecto a lo que es la formación docente. En particular, nuestros currículum docentes, nuestros docentes del siglo XXI sí o sí tienen que tener muy incorporada lo que son las tecnologías en las prácticas habituales. Usted bien decía, secretario, y también lo decía Alejandro en la participación, cómo hay una diferencia entre el 2020 y el 2021. El 2020 nos encontró de una manera desprovista, de una manera bastante reactiva, y el 2021 con mayor preparación. Imaginemos lo que hubiese sido si todos nuestros docentes hubiesen tenido esa preparación de una manera constante en sus formaciones docentes iniciales, de preservicio. Así que yo creo que, en primer lugar, para complementar, y me sumo a los comentarios de los colegas, habría que hacer un esfuerzo muy grande en que todas nuestras currículas transversalmente tengan habilidades y competencias tecnológicas de manera cotidiana. Gracias, Gonzalo. Agradecemos, por supuesto, la participación de cada uno de ustedes, en particular este esfuerzo que están haciendo para ponernos en contacto desde Uruguay, precisamente utilizando la tecnología increíble que podemos optimizar cada momento de nuestro tiempo, y eso nos anima a ser muy prudentes también en el uso de los tiempos y del uso de la tecnología por esta abreviación que se hacen de las distancias. En ese sentido quisiera hablar y preguntarle sobre la colaboración. ¿Cómo puede la tecnología de una manera efectiva incrementar la colaboración? Hoy lo estamos viendo, lo estamos viviendo, y Leandro, yo te preguntaría,
En ese sentido, ¿cómo es que las herramientas digitales favorecen la colaboración y la construcción colectiva del conocimiento? Bueno, creo que en ese aspecto hay bastante evidencia y creo que, de nuevo, lo vivido durante la pandemia y el cierre de centros educativos nos va a arrojar algunos datos adicionales. Pero tal vez para poner alguna información concreta, en Ceibal, dentro de las plataformas de Ceibal, las plataformas de gestión del aprendizaje de Ceibal, el nivel de interacción, el nivel de interacciones entre docentes y estudiantes entre 2020 y 2021 cambió muchísimo, se incrementó de gran manera. Y eso tuvo que ver con que las habilidades de tanto docentes como estudiantes se volvieron mucho más intencionadas en las plataformas y lograron utilizarlas con fines mucho más estratégicos en la comunicación. Y allí crece el uso de instrumentos como los foros, como los chats, como las videoconferencias, como la integración de redes sociales para mantener el diálogo vivo mientras estamos en diferentes ámbitos y en la extensión del aula que es lo virtual. Creo que además de eso tenemos que poder acompañarlo y Ceibal hoy está trabajando en esa línea muy estratégicamente con un acompañamiento pedagógico. Estamos trabajando en la línea de ciudadanía digital y en ciudadanía global digital para también poder hablar de los que son el uso responsable, el uso creativo y el uso participativo de esos espacios de comunicación y de diálogo que se dan a través de las tecnologías digitales. Creo que allí, por ejemplo, hay una oportunidad concreta. Bueno, sin duda, y además, Alejandro, de estas experiencias que nos dan plataformas que incluso antes nos costaba manejar lo más rudimental de estas herramientas, hoy una empresa como en la que tú trabajas, sin duda comparte las buenas prácticas globales, no solo del ámbito educativo, del ámbito de las organizaciones productivas, de las asociaciones sociales, de otros gobiernos. En ese sentido, estas herramientas en educación, ¿tú cómo las imaginas para poder incrementar justo la colaboración entre nosotros? Ese es un planteamiento interesante porque el sector educativo, el rol del docente en el sector educativo ha venido cambiando. Antes el docente tenía una especie como de verdad absoluta y dictaba un poquito, oficializaba la información. Hoy el acceso a la información es mucho más fácil, mucho más ágil y por lo tanto muchos de los docentes que están aquí no me dejarán mentir, el rol que llevan ustedes ha ido modificándose para convertirse más en curadores de información. Y en esa lógica evolutiva de cómo se enseña y cómo se aprende, Google trae una forma creativa para poder colaborar, como no lo habíamos visto antes, en donde en línea, en el instante, estamos de manera remota trabajando en un documento que va generando un historial de todas las modificaciones que se van haciendo y permite una interacción que antes no teníamos. Antes vivíamos de una lógica un poquito más asíncrona, utilizando herramientas digitales. Y traemos a la palestra educativa una forma síncrona de aprovechar esta virtualidad. Hoy, para ustedes seguramente esto ya es muy común, pero cuando llega Google for Education con esta propuesta distinta, la verdad es que desarrolla un área que antes no se había desarrollado del todo. Ahora, leyendo un poquito también cómo se transforma el sector educativo, antes el sector se enfocaba en el desarrollo de dos metahabilidades. Se enfocaba principalmente en lectoescritura y en un pensamiento lógico-matemático. Pero hoy existe una tercera metahabilidad que tiene que ver justamente con esta colaboración y es la capacidad de poder buscar información, procesarla y tomar decisiones con base en ella. El rol que juega la colaboración para poder desarrollar esta metahabilidad es fundamental. Las herramientas que nosotros proponemos intentan atender justamente ese proceso. Bueno, Alejandro, la verdad es que es increíble que en un par de décadas pasamos, seguramente ya nos dirán Leandro y Gonzalo si esto también sucedía
en Uruguay, en Sudamérica, pero todos estamos familiarizados con esos trabajos colaborativos que incluían hacer un equipo. Nuestros maestros nos invitaban y era un equipo de 4 o 5, y no sé si solo pasaba en mi escuela o si pasaba también en las de ustedes. Uno compraba la cartulina, otro con los plumones que tenía bonita letra, el otro hacía la investigación y el otro exponía. Era como casi un ritual, por lo menos esa es mi experiencia. Hoy es increíble que no solo ese documento que teníamos la versión 2.0, la 2.07, la 2.3, y se iban en USB, sin memorias, tal. Ahora no solo es lo práctico de tenerlo en línea, sino de ver esa ventanita que aparece y ver al otro, que lo vemos con un color, que lo vemos con un identificador y que creamos a la distancia. A mí me parece que esto es solo el inicio de una gran aventura de co-creación a través de la tecnología. En ese sentido, Gonzalo, ¿cuáles son tus observaciones? ¿Cuál es tu visión sobre la tecnología para la colaboración? Bueno, primero que nada, me parece que las herramientas que hemos utilizado, bueno, Leandro encabeza nuestra agencia de innovación educativa y maneja plataformas, por ejemplo, en lectoescritura, matemáticas, ha podido avanzar en distintas áreas, y en particular lo que hemos encontrado es una gran potencia a la hora del seguimiento de datos. Tener datos que a los equipos docentes, a las comunidades docentes les ha permitido trabajar de manera muy fuerte. Por ejemplo, que un director pueda saber exactamente cuántos jóvenes, cuántos niños, cuántos estudiantes se conectaron, no se conectaron, cuántas tareas pudieron realizar, sus docentes, qué problemáticas están teniendo, cuántas no, el tiempo de clase dedicado, entre otros datos, realmente ha permitido que se trabaje de una manera más en conjunto. No les voy a negar que muchas comunidades todavía no lo están utilizando de la manera que podrían, pero el hecho de tener datos al alcance de la mano para trabajar ha mejorado muchísimo. Y esto que usted comentaba, secretario, con respecto a los trabajos colaborativos y la comparación con las distintas generaciones, bueno, eso es el principal cambio, que nosotros ahora podamos en una misma conferencia, en un mismo trabajo virtual, separarnos en grupos de manera virtual, y capaz hay alguien que está en este momento en México, otro en Uruguay, y sin embargo puedan compartir la misma experiencia de clase, es un avance que realmente va a potenciar. De hecho, bueno, esta actividad que estamos teniendo está siendo posible por la tecnología. Bueno, entonces todos estos trabajos colaborativos lo que tienen que hacer, y yo creo que el principal desafío que tienen, de que no transformen la educación en algo alienante tampoco. O sea, porque que estemos conectados no tiene que empujarnos a quedar separados y a quedarnos cada uno exclusivamente con su propia verdad, con su propia realidad y solo con su comunidad, sino todo lo contrario, tiene que permitirse ir hacia algo distinto y estar muy atento a lo que viene sucediendo en la región, en el mundo, pero principalmente con los colegas que vienen trabajando en distintos países. Bueno, sin duda, al escuchar a los tres, me anima mucho que no solo vemos la herramienta, que esta va a evolucionar sí o sí. En un año más va a ser muy distinta la herramienta que utilizamos, y con el paso de los años parece imperceptible el cambio, pero cuando volteamos atrás y vemos las herramientas de comunicación y nuestras habilidades, notamos que hemos dado grandes saltos. Pero también hay que reconocer, y eso es lo que rescato de la participación de los tres, esa parte que permanece inmutable en la relación humana, que es el respeto a la dignidad de la otra persona, el que, como tú lo decías, Gonzalo, que enriquezcamos nuestro entendimiento en función a una verdadera colaboración, que insisto, que va más allá de tú expones, tú escribes, sino de una iteración mucho más ágil y más rica. Y en ese sentido voy al último bloque de este panel, referente a nosotros en la responsabilidad que tenemos como directores de empresas que están relacionadas con la educación, o como un líder que promueve un instituto que guía a través de la información objetiva y plataformas y demás a su equipo docente, a su comunidad educativa, o a un secretario o un ministro que tiene la intención de apoyar a quienes tienen la responsabilidad de dirigir escuelas o sistemas educativos. Y en concreto la pregunta iría en este sentido, para los tres, y si gustan en el mismo orden.
¿cómo consideran que debemos acompañar a los directores y docentes ante la revolución educativa de nuestro tiempo? Leandro, si fueras tan amable. Tu audio, Leandro, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bien. Como estimo que sé por dónde va a contestar mi compañero de panel Gonzalo Baroni, voy a agregar una información tal vez adicional. Creo que parte del acompañamiento a los docentes tiene que poder brindarse en áreas de conocimiento que están arrojando información nueva. En particular, en las áreas de neurocognición. Hoy entendemos mucho mejor el aprendizaje, entendemos cada vez mejor cómo aprendemos y cómo aprendemos de manera autorregulada, y ciertas interacciones con nuevos modelos educativos, combinados, híbridos, exigen un diseño instruccional mucho más orientado a fomentar ciertos procesos de aprendizaje. Entonces creo que el acompañamiento a nuestros docentes tiene que ser permanente, tiene que ser cercano, tiene que ser a su vez habilitante, posibilitador, y desde la perspectiva de que no tienen que saber de todo, pero sí de poder acercarles lo último que vamos conociendo al respecto de cómo aprendemos, cómo entender al ser humano. Y lo otro que me parece que es muy importante en cuanto a esa cercanía tiene que ver con que ese acompañamiento pueda distribuir equitativamente la innovación que se nos va acercando, ¿no? Que llegue a más estudiantes, a más docentes lo más rápido posible, y en ese sentido creo que los gobiernos y las agencias y las empresas tenemos que poder colaborar para que esa innovación llegue de manera equitativa cuanto antes a las manos de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Gracias, Leandro. Pues mira, conoces muy bien, es la ventaja de tener conocimiento de los integrantes del panel. Creo que lo que nos has compartido es muy enriquecedor. Alejandro, ¿cómo acompañar a nuestros directivos y docentes en este gran desafío de un cambio disruptivo? Yo creo que primero tenemos que tener empatía, ¿no? Los docentes en campo viven una realidad muy compleja en muchos sentidos y se convierten en una figura muy importante para los alumnos. Y en ese proceso de empatía, lo mínimo que tendríamos que hacer es darle los elementos necesarios como para que se puedan involucrar con temas tecnológicos, ¿no? Eso implica acceso a las plataformas, que lo hemos hecho en conjunto y realmente todos los docentes ahorita tienen acceso y prácticamente todos están utilizando estas herramientas, pero también desde la perspectiva del dispositivo. Es difícil que ellos se involucren con temas de tecnología si en su escuela no hay conectividad, no tienen dispositivos, y eso es algo en lo que también están trabajando aquí en Jalisco, y por supuesto Plan Ceibal tiene un camino muy recorrido en ese sentido. Entonces, una vez que un profesor tiene los elementos mínimos, tenemos que ser flexibles, por un lado, pero tenemos que poner los incentivos de la manera correcta. Es decir, si a un docente, para poder llegar a los aprendizajes esperados, lo dejamos a libre albedrío completamente, se va a ir por la forma que mejor conoce. Pero si para llegar a esos aprendizajes esperados fomentamos que utilice la tecnología y no penalizamos si comete errores en el camino, me parece que el docente se va a sentir cada vez más cómodo. Y la buena noticia es que COVID vino a enseñarnos, a evidenciar que sí se puede. Por décadas había un cierto nivel de escepticismo por la planta docente sobre si la tecnología o no pudiera ser esta herramienta que en teoría se esbozaba, pero con COVID nos dimos cuenta que sí funciona en ciertos contextos, tiene ciertos retos, nunca le va a ganar a la presencialidad, es un complemento, pero si nosotros con esta lógica empática le brindamos los recursos al docente y ponemos bien los incentivos, me parece que va a ser un escenario que le va a permitir al docente caminar de una manera sencilla. Pues sí, sin duda, Alejandro. Algo muy bueno de este tipo de tecnologías es que se encuentran. A mí me sorprende que hoy estamos utilizando herramientas que son muy similares, si no es que exactas,
a las que utilizan ya no solo estudiantes, sino integrantes del sector productivo. Perfectamente puede pasar un joven nuestro de nuestra educación básica a la media superior y incursionar al ámbito productivo y va a trabajar un documento de texto muy similar a como lo hizo en la escuela, una hoja de cálculo muy similar, me refiero a la colaboración, no tanto a la interfase tal vez sí, pero también va a poder estar evolucionando junto con el que va a ser su jefe. Imaginemos un joven de 15 años que va a incursionar al ámbito profesional ya cuando termine la universidad. Lo que él está viendo en las aulas, en el uso de tecnología, es lo mismo que usamos los maestros y es lo mismo que su jefe 10 años en el futuro utilizó. O sea, eso creo que no había pasado. No utilizábamos un aula, es muy distinta a una oficina, es muy distinta a un taller de producción, a un taller mecánico. Hoy las herramientas se asemejan, eso a mí me llama mucho la atención y sin duda hay que estar atentos a ver qué efecto tiene eso en no solo la colaboración, sino en este acompañamiento que inconscientemente estamos haciendo. Si las plataformas tienden a parecerse más, si en un sistema, por ejemplo, utilizamos Google, aquí no quiere decir quién le copió a quién, pero después, al principio uno parecía que Google estaba imitando ciertas buenas prácticas de Microsoft y ahora parece que Microsoft toma buenas prácticas, por decirlo de alguna manera, de ustedes, y así pasa en la cuestión transversal. En ese sentido, Gonzalo, ¿qué sugieres hacer para que nosotros, que tenemos esta responsabilidad, insisto, podamos acompañar mejor no solo a nuestros maestros también son directores, dirigen a su grupo de entrada? ¿Cómo acompañamos al otro a que este proceso tecnológico sea más productivo, sí, pero sobre todo más satisfactorio? Nosotros en primer lugar como líderes en nuestras distintas áreas, lo que primero tenemos que es ejercer ese liderazgo, porque el liderazgo pedagógico, el liderazgo educativo es fundamental. Hay vasta bibliografía que demuestra que nuestros equipos directivos, nuestros docentes, cuanto más motivados y cuanto más respaldados se sienten por sus líderes, por sus jefes, realmente avanzan muchísimo más. Nosotros en particular desde Uruguay estamos convencidos que hay que mejorar la capacitación de nuestros equipos directivos en distintas áreas. La tecnología es una de ellas, pero también hay un tema de jerarquización de la profesión docente en nuestros países que debemos seguirlo trabajando. Necesitamos que nuestras familias sigan creyendo que nuestros docentes son los mejores profesionales para entregar lo más preciado que tenemos en nuestras familias, que son nuestros hijos, que son nuestro presente, nuestro futuro, por lo cual trabajamos todos los días. Para ello necesitamos jerarquizar la profesión, necesitamos tener realmente una trascendencia de que vayan los mejores y que los mejores sean aquellos que sean docentes. Por eso yo insistía hoy en mi primera participación, la formación docente es fundamental, la formación docente con formación en tecnologías, pero también con formación en liderazgo. Liderazgo que también va a ser un liderazgo tecnológico. Nuestros docentes tienen que, al ser la primer cara del Estado que en muchos casos reciben en nuestras familias, tienen que tener capacidades de influencia positiva en las familias. Esto que Leandro comentaba hace unos minutos con respecto a la ciudadanía global. Bueno, nuestros docentes justamente con las herramientas tecnológicas lo que tienen que trabajar es con sus estudiantes, pero sobre todo con las familias. ¿Para qué? Para democratizar el conocimiento, para democratizar el acceso a los servicios públicos, para democratizar que este futuro y que el desarrollo en particular personal esté al alcance de todos y que es posible solo con un sistema educativo robusto, con fuertes liderazgos, con capacidades tecnológicas que se puedan sostener, pero sobre todo con confianza del sistema político de que es el lugar donde más tenemos que invertir y más tenemos que trabajar. Hombre, pues muy estimulante escuchar tu exposición, Gonzalo. Redobla importancia ahora que mis compañeros de tecnología se los comparto. Antes de instalar un aula Google, que es esta estrategia de aulas de innovación, que ahora con la Red Jalisco se puedan ir utilizando, me pedían que primero, antes que otra cosa, antes de hablar de tecnología, tuviéramos un programa breve, intensivo, focalizado sobre liderazgo. Sin duda es esto. Es decir,
sabemos los educadores que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo, y si un director nos tienen que recordar, porque creo que lo sabemos, que estamos llamados a tener conciencia de que nosotros tenemos una responsabilidad en el ir por delante, sí, pero también en motivar. Y mover la voluntad del otro es complejo, mover la voluntad del otro es difícil y requiere un área de especialización. Esa área de especialización es la educativa. Los educadores somos capaces de educar porque podemos motivar el interés, motivar la voluntad del otro para que vaya en un sentido que el otro le convenga de manera libre. Se dice muy fácil, pero es muy complejo. Eso es educar, si no estaríamos manipulando, ¿no? Y ese es el gran poder que comentamos que tenemos los educadores, esa sutil diferencia de respetar la libertad del otro, y entonces la tecnología tiene que anhelarse, me parece. Y es lo que hizo la pandemia, y a veces se anhelan las cosas por una ilusión noble y a veces porque no me queda de otra, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad para estimular el buen uso, y la verdad que vamos a salir a un encuentro. Hoy todos nosotros, si preguntamos quién trae un teléfono inteligente en la mano, seguramente se alzarán todas, y en ese sentido estos aparatos son tan poderosos que nos permiten utilizar en esos dispositivos, tal vez no sea la mejor dimensión de pantalla, pero ya el poder de cómputo que tienen estos dispositivos nos permite utilizar las plataformas a las que hemos hecho referencia. Así es que creo que no falta mucho para que las familias, pasó en la pandemia, les comparto el dato de Jalisco, pasamos en la primera evaluación en los consejos técnicos cuando preguntábamos cuántas familias se pudieron conectar electrónicamente con la escuela o con el maestro, y en los primeros meses solo lo logró el 23%. Y aquí estoy incluyendo todo, desde un WhatsApp hasta la plataforma de Classroom, todo, 23%. En la última encuesta que hicimos en Jalisco, creció al 81%. Es increíble, no fue dinero público el que se puso en los hogares, sino fue el esfuerzo de las familias por brindarle mejores herramientas a sus hijos, que hizo que sustituyeran la compra tal vez hasta de un presente, de un artículo de primera necesidad, por algo que representa promoción social y crecimiento para su familia. Así es que creo que tenemos el contexto para hacerlo, y en ese sentido yo los invitaría a cerrar este panel otra vez con una participación de 3 minutos sobre primero agradecerles la recomendación. Aquí están 1,500 maestros, 1,400 de manera presencial, varios miles a la distancia, y la verdad que vamos a agradecerles a los 3, Leandro, Alejandro, Gonzalo, recomendaciones para que en general, para que nos permitan hacer mejor uso de la tecnología en nuestra nueva realidad educativa. Nuevamente, si gustas, comenzamos contigo, Leandro. Bueno, aprovecho a saludar nuevamente entonces a los docentes, a los maestros que están escuchando. Yo comencé mi carrera en educación, que después migró hacia tecnología, como docente, y lo cierto es que es desafiante cada vez que uno tiene que procurar modificar sus prácticas para tratar y seguir brindando el mejor servicio posible para nuestros estudiantes y acompañándolos en cada paso del camino. Creo que la mejor recomendación, el mejor consejo está en formar redes, comunidades profesionales de aprendizaje en torno a la tecnología, dejarse acompañar por pares, por otros que están indagando como ustedes en cómo usar y cómo lograr mejores resultados utilizando tecnología, y a su vez tener la certeza de que no hay manera de que podamos saber todo, y no solamente de que no hay manera que podamos saber todo, sino que no hay manera de que nadie, ninguno de los que estamos sentados acá, pueda saber qué es lo que va a venir y que pueda estar adelante de las revoluciones tecnológicas. Lo que sí podemos hacer es prepararnos lo más ampliamente posible para que esas posibilidades estén al alcance de nuestros objetivos, y para eso hay que indagar, hay que preguntar y hay que tener comunidades profesionales de aprendizaje a las que pertenecer. Creo que ese es el mejor consejo que se me ocurre. Oye, Leandro, pues uno buenísimo, porque creo que ninguno de nosotros trabaja de manera aislada, todos somos parte de una comunidad educativa, la hemos puesto a prueba en esta emergencia sanitaria, y qué buen consejo
el hecho, rescato dos cosas de lo que dices. Una, de ayudarnos entre todos, porque de verdad a veces no es el experto el que tiene la solución, sino el que tal vez estuvo insistiendo más tiempo en resolver alguna barrera y después compartirla con otros nos abrevia tiempo a todos los demás. Pero también esta idea de que hace cuánto tiempo creíamos los educadores que estudiar tecnología era irnos a un aula donde hubiera computadoras y donde trabajábamos como asignatura, como una materia, el área de computación. Y las instituciones se jactaban de tener aulas de cómputo, cuando ahora no, ahora entendemos que la tecnología es multicanal, que vive con nosotros, está pegada literalmente a nosotros. Yo no sé cuántos aquí de los presentes, si se les olvida el celular en su casa, dicen, no hay problema, en la tarde o en la noche lo vuelvo a tomar. Creo que no, creo que la mayoría, si llevamos en el auto, nos damos la vuelta en uno y vamos por estos dispositivos, y al rato, pues con este tema de los wearables y de Internet of Things, todos vamos a estar impregnados o muy cercanos de esta tecnología. Así es que tomamos esas sugerencias, Leandro, y te agradecemos mucho compartir esta visión. Alejandro, ¿qué nos puedes decir en ese sentido? Construyendo un poco con lo que comenta secretario, me gustaría dar un consejo a manera de reflexión. Pero esta reflexión me gustaría compartirles una anécdota. Hace unos meses me tocó ir a San Francisco para tomar un curso, y entonces tenía yo que estarme moviendo, y entonces renté un coche. Entonces, estoy manejando ahí, manejando, y entonces volteo y veo un coche autónomo, ¿no? Y entonces, alguna vez en algún video, ¿no?, yo había visto YouTube un coche autónomo y me llamó muchísimo la atención, y mi primera reacción como niño chiquito fue irme detrás del coche, ¿no?, para ver cómo manejaba, ¿no? Y entonces pues manejé, y la verdad es que no fue nada sorprendente, manejaba normal, lento y lo que quieran. Y mi siguiente reflexión fue voltear a ver a la calle, a los peatones, y lo que me llamó la atención es que nadie volteaba a ver el coche autónomo. O sea, yo era el único que estaba emocionado, pero para los demás era algo normal. Regresando un poquito al público, si hace 15 años, 20 años, yo les hubiera dicho que iban a estar en un contexto en donde iban a tener un dispositivo que iba a estar conectado a la nube, con quien iban a poder hablar con teleconferencias de manera gratuita, con varias personas a la vez, desde el cual iban a poder pedir comida o pedir un taxi o reservar o ver un video, una película que había salido ayer, quizás hace 20 años me hubieran tirado de loco. Pero hoy, todas estas cosas que yo les acabo de decir, posiblemente para ustedes sean parte de su cotidianidad. Es lo normal. Cuando volteamos y hablamos en genérico sobre plataformas y modelos pedagógicos y nube, puede sonar un poquito técnico, pero al final del día es el día a día que tienen ustedes. Entonces, si eso lo extrapolamos a un contexto educativo, pues el uso del correo electrónico, de plataformas, de utilizar Classroom para darle seguimiento a sus clases y demás, la verdad es que ya lo traen en la sangre. Puede costar un poco de trabajo, pero ya nadie se espanta, ¿no? Ya nadie se impresiona. Ese cambio cultural que ustedes han vivido de la realidad de hace 20 años a hoy, no hay que minimizarlo. Y es la base que ustedes han construido para dar un brinco mucho más sencillo en el ámbito pedagógico. Lo difícil ya lo construyeron, ya viven en esta nueva realidad, ya no les impresiona. Quizás haya algunos conocimientos técnicos que haga falta para aprender a utilizar una plataforma de la mejor manera, pero la lógica virtual ya la tienen. Construyamos en conjunto sobre ese camino que ya recorrieron y aprovechémoslo para canalizar la vida de sus estudiantes que viven una realidad bien distinta a la que nosotros nos tocó vivir. Oye, Alejandro, pues una recomendación, una reflexión muy práctica que creo que los que estamos aquí sentados sí la vivimos y es muy emocionante, y todos hemos visto esos memes o esas imágenes que nos hacen gracia
por ejemplo, aquella que llega un niño pequeño con el papá le enseña un floppy, un disco donde guardábamos la información de 3.5, y el niño dice: wow, papá, imprimiste con 3D, o sea, con impresora 3D, el icono de guardar. Es impresionante. O los que usamos software fotográfico y vemos que para sobreexponer una zona es como una paletita. Nuestros hijos, nuestros alumnos no saben por qué es una paletita, y no saben que antes se proyectaba con el negativo la luz y le ponías un cartoncito y un palito para sobreexponer o proteger unas zonas de la imagen para poder equilibrar la exposición. Y es impresionante quienes somos de transición, o sea, hay que sentirnos muy orgullosos, así como les echamos flores y flores por década a los niños que porque traían un chip, que realmente pues todo el mundo sabemos que es un poquito absurdo, porque tienen la misma capacidad de inteligencia o que su mamá, su papá, la mezcla genética de los dos o de los abuelos, pero son nuestros hijos, tienen una capacidad muy similar a nosotros. Creo que algo que nos ayudó mucho la emergencia sanitaria es a vencer esa barrera del miedo, de que la tecnología es accesible para todos nosotros, pero que tenemos una gran ventaja, como lo dice Alejandro, al ser una generación de transición, entendemos el aluro de plata y la fotografía digital al mismo tiempo, y es una maravilla, de verdad. Gracias por compartir esto, Alejandro. Gonzalo, tus reflexiones de cierre. Sabemos que nuestros compañeros, déjenme decirlo, porque no es que lo vayamos a cortar en unos minutos más, sino que ellos nos pidieron por tema de agenda. Fíjense qué maravilla estar desde Uruguay acá por el tema de horario, hubo una confusión, entonces ellos se tienen que retirar a las 5 en punto, pero aquí nos quedamos un rato más conversando Alejandro y yo, pero nos gustaría que en estos 5 minutos restantes, Gonzalo y Leandro, si otra vez quieres participar, nos pudieran compartir sus experiencias, sus recomendaciones finales, y con nuestro compromiso de trabajar muy cerca, Jalisco y Uruguay, tenemos un compromiso de acercarnos más, porque nuevamente nos estamos pareciendo cada vez más los sistemas educativos en el mundo, a pesar de que estemos en polos distintos geográficamente. Gonzalo, por favor. Bueno, primero que nada agradecer este intercambio, agradecer a los cientos de docentes que están escuchándonos, a usted, secretario, Alejandro y Leandro, por este compartir y este sentir a corazón abierto de lo que hemos vivido durante la pandemia. La primera reflexión viene por el lado, o mi recomendación es nunca dejar de aprender. La pandemia creo que nos ha obligado, sin embargo, nos ha prendido la lamparita o nos ha prendido el foco de que nunca debemos dejar de aprender, y en particular nunca debemos dejar de aprender nuevas formas de enseñar. Aprender a enseñar todos los días está cambiando. Seguramente muchos docentes de los aquí presentes tienen decenas, tienen 10, 20, 25, 30 años de docencia y muchísima experiencia. Y seguro que capaz les ha costado esta pandemia mucho más que quizá a los más jóvenes. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que están aquí presentes, formándose con mucha voluntad para estar, y no hay que olvidarnos por qué elegimos la carrera docente, por qué elegimos enseñar y por qué elegimos la educación. Así que nunca dejar de aprender, nunca dejar de recordar cuál fue lo que nos trajo o qué fue lo que nos trajo hasta aquí, y por último, nunca olvidar que al final del día estamos trabajando para nuestros estudiantes. El no estar o el estar más capacitado al final del día va a repercutir directamente en nuestros estudiantes y en el futuro y el desarrollo y posibilidades que tengan ellos y sus familias. Hombre, muchísimas gracias, Leandro, Gonzalo. La verdad que disfrutamos estos minutos. Yo estoy seguro que Alejandro y su servidor y todos los que están aquí sentimos algo similar. Esta afinidad, esta empatía que a pesar de la distancia tenemos como pueblos hispanoamericanos, latinoamericanos, y que de verdad los sentimos realmente muy cercanos, como si estuvieran aquí en un salón al lado. Esperamos que pronto, ojalá que en la próxima edición de Recrea Academy en noviembre, aparten por favor la segunda semana de sus calendarios del 2022, porque nos encantaría tenerlos aquí presentes en físico, ¿verdad que sí? Despidámonos con un fuerte aplauso, por favor, a Leandro y a Gonzalo, esperando, insisto, poderlos tener pronto en Guadalajara, disfrutando de esta fiesta que es Recrea Academy, una fiesta de convivencia. Noviembre hace muy buen clima en Guadalajara. ¿Tienen frío? ¿Tienen calor? Llovió hoy. Bueno,
Sí, vengan por favor y los esperamos con sus compañeros. Muchísimas gracias y nuevamente un merecido aplauso por su participación. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. La próxima estamos por allí. Pues Un muchas gran gracias. saludo. Muchas gracias, secretario, y a todo el público presente. Saludos, Alejandro. Saludos. Muchísimas gracias a ambos y la verdad qué gusto, ¿no? Creo que sentimos el mismo gusto, Alejandro, que sentimos, yo te lo comentaba hoy en la mañana que estuvimos conversando un rato, que los mismos maestros de Jalisco me han dicho que tal vez no habíamos estado tan conectados como ahora que tenemos herramientas digitales. Te comentaba que incluso usando una de las herramientas de Google, que es el YouTube, intensificamos la comunicación con la estructura educativa. Yo estoy seguro que de los presentes y los que nos ven en línea han visto muchos de los webinars de los jueves a las 4 de la tarde. Y yo recuerdo que cuando comenzamos esta administración hace 3 años decíamos, qué bueno sería visitar todas las escuelas. La verdad que nuestros profesores son muy generosos y nos decían, a ver qué día va a mi escuela, pues para que vea todo lo que hace falta, que sabemos que hacen falta muchas cosas, pero querían también genuinamente invitarnos a sus escuelas. Hoy aquí en los pasillos me dicen, venga al Tuito, venga a Ocotlán, venga a Utlán, venga a la costa, a todos lados nos invitan. Y yo me puse un día en la tarde, noche, llegando a casa a estimar cuánto nos costaría, cuánto nos tomaría en tiempo visitar 13,000 escuelas. Y la verdad que no da el tiempo. O sea, aunque me dedicara o nos dedicáramos una sola persona, ya no digo el secretario, alguien a visitar las 13,000 escuelas, 6 años no andan alcanzando, ¿eh? ¿Y a qué horas hace uno todo lo demás? Entonces, claro que uno quiere tener el contacto y eventualmente visita unos cientos de escuelas, tal vez miles, pero no las 13,000. Pero a través de estas herramientas, prácticamente de la noche a la mañana, desde el primer webinar, estuvimos en contacto en tiempo real, 1,000, 2,000, a veces 3,000, y en menos de 24 horas o 48 horas, esos webinars son vistos por decenas de miles, 10,000, hay webinars que lo han visto 65,000. Y el otro día estaba haciendo fila, no les digo en dónde, seguramente era una tortillería, una pizzería, y entonces llego al mostrador y pido lo que iba a pedir, ¿no? A lo mejor una grande con pepperoni, una cosa así, y una compañera de atrás me dice, esa voz ya la conozco, es el del secretario, la conozco por el webinar. Fíjate, impresionante que más que otros medios y que si la televisión y que si saliste en televisión abierta, hoy son las mismas herramientas que utilizamos para trabajar. Pero una sola sesión informativa la pueden ver miles de personas y además no solo la ven en vivo, queda grabado. Eso ha sido gracias a las herramientas con las que hemos contado, Alejandro. ¿Qué viene en temas de tecnología? Ustedes son una organización que tal vez supera muchos ministerios de educación o secretarias de educación porque tienen una información impresionante sobre cómo nos comportamos la comunidad educativa, nuestros alumnos y nuestras familias. ¿Qué nos pudieras compartir en este sentido de lo que una empresa global, que tal vez su primer destinatario no son las escuelas, evidentemente? Entiendo que un poquito la filosofía de Google es facilitarle la información a todo el mundo, escuelas, empresas, iglesias, gobiernos, y son una empresa, son un negocio. Pero en su experiencia educativa, ¿qué experiencias pudiera resaltar teniendo la responsabilidad de educación en Google para México, para Latinoamérica? En Google, en algún momento hubo un planteamiento estratégico e internamente lo que dijimos fue, ¿cómo podemos poner lo mejor que tiene Google a disposición de la educación? Y en ese planteamiento se creó Google for Education, justamente para intentar construir ese rompecabezas de las diferentes iniciativas que pudieran transformar la educación. Desde el 2003 a la fecha han habido muchas modificaciones en todo lo que nosotros hacemos y tenemos un rumbo que nos mueve y es promover que, así como Google en general tiene una misión que es organizar la información y hacerla accesible a todos, la misión que nosotros tenemos en Google for Education es promover que el aprendizaje suceda en todas partes, a toda hora. Y lo hacemos y lo hemos logrado de muchas maneras distintas, pero la más importante de todas, desde la perspectiva intentando entender qué es lo que viene, es que todo el tiempo existe
énfasis dentro de Google para escuchar al usuario final. O sea, no hay semana que no recibamos alguna petición que tenga que ver con retroalimentar, que tenga que ver con poner en contacto, que tenga que ver con entender qué es lo que está sucediendo en campo. Y esa humildad que se tiene para entender si las herramientas son útiles, si puede haber algunas mejoras y demás, dio pie a herramientas como Classroom, en donde es interesante Classroom, que seguramente ustedes la utilizan. En algún momento le pidieron a docentes que crearan una aplicación para docentes. Evidentemente no desde la perspectiva de programación, pero sí desde la perspectiva conceptual para atender las necesidades docentes. Y como bien comentó secretario, el Classroom que tenemos hoy, el Meet que tenemos hoy, es bien diferente al que teníamos hace un año, porque han habido muchísimas modificaciones que hemos ido nosotros mejorando. Esa visión de entender qué es lo que se necesita y cómo seguir mejorando, hacia adelante va a dar pie para nuevas ideas. Muchas de estas se pilotean y después se escalan. Lo importante es que el rumbo lo tengamos claro, que entendamos que la tecnología no es la solución, pero es una parte muy importante de ella. Y a medida en que sepamos cómo domarla y cómo aprovecharla y encauzar a los niños en un uso adecuado, es que vamos a poder llevar y transformar el sistema educativo en otro nivel. Pues muy interesante que nos recuerdes esto, y más viniendo de quien hace cabeza en un área estratégica como la educación en una de las empresas de tecnología más importantes del mundo, que a final de cuentas estamos hablando de medios, de herramientas. La tecnología no es el fin y a veces nos podemos llegar a confundir, es un medio. La labor de las personas literalmente es insustituible, independientemente a la inteligencia artificial, al análisis de datos, a todas estas cosas sofisticadas que podemos ver en una película de ciencia ficción y que antes a lo mejor pasaban décadas para que se hicieran realidad. Hoy si la vemos en una película, tal vez en 3 años ya existe aquello, pero me parece que no nos puede generar temor, al contrario, creo que nos tiene que inspirar. Y a mí algo que me ayudó para quedar tranquilo fue una reflexión que escuché en algún lugar, que seguramente también ustedes lo han hecho, que cuando empezó toda la revolución industrial en el agro, en concreto en el agro, no la de Inglaterra, sino ya cuando empezamos a ver tractores a principios del siglo pasado dispersos por todos los países, se temía que iba a desplazar a los agricultores. El tractor podía hacer el trabajo que decenas de yuntas hacían y tal vez miles de hombres a puro brazo. Y entonces decían, bueno, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin trabajo en el campo. Y hasta cierto punto había razón, pero no era algo que de fondo fuera negativo, al contrario, el ser humano siempre va a buscar trabajar, hacer actividades, pero de mayor valor agregado, de manera natural. Yo creo que si alguien tiene la elección de plantar 1000 plantitas con un asador en la mano en horas o en minutos ir con un tractor, pues va a elegir la segunda. Y no porque sea flojo, al contrario, porque le va a liberar de tiempo muy valioso, de capacidad intelectual muy valiosa, y terminamos migrando del campo a la ciudad y de trabajos de un alto consumo energético, de una alta actividad física, por otros que son más satisfactorios, que son más productivos y que son más intelectuales. Y ya después había que ir al gimnasio a bajar la lonjita, pero creo que eso es sano, nos da libertad de elección, porque puedo permanecer en el campo con el arado, puedo usar el tractor para tener tiempo libre y hacer otras cosas. Creo que en la tecnología, en el caso de educación, es evidente que va a ser eso. Nos va a facilitar cosas, nos va a facilitar temas. Yo he estado hablando con ustedes en los pasillos y me sorprendo de que, por ejemplo, dicen, oigan, esto de trabajar una semana sí y otra semana no con los alumnos fue buenísimo. Y más para los que tenían grupos numerosos. En lugar de atender a 48 niños, atiendo 20 y 8 a distancia. Y esta situación, que implica más trabajo para ustedes, sin duda, con esa conciencia de formar a los niños de manera particular, fue posible porque podíamos darles una atención más particular. Y eso es lo que hace la tecnología. Nos quita, como lo decía Alejandro y como lo dijeron en su momento Leandro y Gonzalo, de cuestiones que puedan ser sustituidas por una máquina, por un video de YouTube,
por un simulador, por alguien que explica, ustedes mismos que se graban y que después alguien más ve esa sesión, tiempo muy valioso para atender a aquella persona que es única, que tiene una necesidad muy concreta por el valor que nunca va a poder agregar una máquina, que es la empatía y el conocimiento de otro ser humano. Así es que yo creo que eso nos debe de animar mucho. Y pues para cerrar, Alejandro, te pediría tus conclusiones sobre pues los temas que hoy hablamos, una última reflexión. Gracias, secretario. Pues la tecnología llegó para quedarse. Va a ser muy difícil que podamos regresar a pensar la educación en la época pre-COVID. Los sistemas educativos han evolucionado y yo creo que la única constante que nosotros vamos a tener hacia adelante va a ser el cambio. El cambio que cada vez se está acortando más es vertiginoso. Esa reflexión yo creo que todos como docentes vamos a tener que un poco aprender a vivir con eso y entender que ya no vamos a poder educar a los niños con la mirada, ¿no? Como antes nos educaban a nosotros. Estos niños viven una realidad distinta, estos niños tienen una vida virtual y lo que estamos haciendo es formarlos para el futuro. Y una parte importante de esa formación tiene que ver con cómo ellos aprovechan la tecnología. No es tanto un tema de la demanda sobre la tecnología, sino es más cómo nosotros la encaminamos. Y por lo tanto, con la acumulación de las diferentes reflexiones y consejos que nosotros hemos venido dando en este panel, lo que yo diría es, hay que enfocarnos fuertemente en cómo canalizamos esta realidad que llegó para quedarse de la mejor manera. Y eso significa quizá no tenerle tanto miedo a los teléfonos celulares en la escuela, no tenerle tanto miedo a que exista conectividad en la escuela, a entender que la tecnología nunca va a reemplazar la presencialidad, pero sí puede enriquecerla mucho y que le vamos a poder dar un cierto nivel de transversalidad a cómo nosotros llevamos a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje para regresar al planteamiento original de este panel, hacer un sistema educativo mucho más resiliente, una clase cotidiana más resiliente. Si un docente por alguna razón no puede ir, cómo el sistema tiene la capacidad de absorber esa falta de ese día, o cómo si un niño se enferma, cómo ese niño no debería de perder la clase y podría tener algunos elementos para darle seguimiento, para que entregue sus carpetas de aprendizaje, para que pueda tomar la clase en línea, como para que pueda darle seguimiento a los apuntes, en fin, cómo esta tecnología nos ayuda a que la experiencia sea mucho más rica, más motivante, más enriquecida, más dinámica. Lo bonito es que no hay una sola solución para esto, sino va a depender de la capacidad que tengan ustedes de cómo aterrizarla en una propuesta pedagógica. Así que los animo a que continúen con esa actitud. Ustedes son los héroes, ustedes y el sector médico son los héroes de COVID. Y este mundo cambió gracias a su liderazgo. Muchas felicidades a todos, no cambiemos y no le bajemos el paso y más bien construyamos en conjunto, y me da mucho gusto que aquí en Jalisco tengan una visión integral, fuerte, agresiva, ambiciosa en términos educativos y que Google pueda ser parte de ella y que vayamos de la mano. Gracias. Al contrario, Alejandro, gracias y un gran aplauso para Alejandro, porque de verdad nos hemos sentido muy apoyados en tu persona, en la de tu equipo, Carlos y todos los demás, porque no solo nos brindan estas herramientas que nos permiten hacer estas aplicaciones tecnológicas muy escalables, porque hay que decir que son gratuitas. Nosotros mismos pues hemos podido, en el ámbito personal, yo me he encontrado muchos maestros que hacen uso de este tipo de herramientas para otros proyectos que tienen, no necesariamente educativos, porque fue una inmersión a través de la educación que después, de manera transversal, como bien refieres, llevan otras áreas. Y yo me quedo con esta sugerencia, esta reflexión que hacías, Alejandro, y yo me la imagino para que no se me olvide, como un poquito un recurso de mnemotecnia,
el que la tecnología, al ser herramientas, pueden ponerse en un cajón de herramientas y todo mundo tiene su cajoncito, ¿no? Para cuando una llave está goteando, cuando voy a colgar un cuadro y tenemos un martillo. Y cuando alguien en ese cajón de herramientas tiene muy pocas herramientas, imagínense que nomás en ese cajoncito de herramientas tuviéramos nomás un martillo, a todos los problemas les vamos a ver cara de clavo, ¿no? Y a veces necesito pinzas y yo nomás tengo un martillo y a puros marrazos voy a querer quitar una tuerca y tal vez se quite, pero descompongo toda la situación. Entonces en tecnología yo me lo imagino igual, tengo que ir generando más herramientas especializadas, modulares, intercambiables, para poder atender la realidad en mi entorno y en mi profesión y darle una solución con este bagaje de herramientas. Yo a veces veo en internet unos talleres impresionantes que no les falta nada y esto realmente es muy caro, ¿no? Comprarse un buen taller con herramientas invita incluso a hacer actividades de reparación y manuales y demás, pero el conocimiento, al ser intangible, a diferencia de la herramienta, esa pinza, si la usas, se desgasta, mientras que el conocimiento y la tecnología tienen esa capacidad de escalar. Y la verdad que es muy padre meterte a un software que hace tiempo no entrabas y antes solo cambiaba, si ibas y comprabas otra versión, se la metías al floppy de tu computadora y volvías a cargar el nuevo programa, le veías nuevos iconos y botones y no sé qué. Hoy no, a algunos les desespera, ¿eh? ¿Y dónde pusieron ahora el botón de guardar, no? Pero son mejoras que, como bien lo dice Alejandro, son producto de la retroalimentación que se da cuando se tiene una escucha activa y siempre tenemos la versión más vigente en nuestras manos. ¿Cuál? La que está cuando yo ingreso a la plataforma. Así es que gracias, Alejandro, por compartir eso. Gracias a ustedes por permanecer en este panel amplio y de manera tan atenta. Creo que tenemos 5 minutos más por si quieren hacer alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta, con todo gusto podemos destinar algo de tiempo. ¿Nomás una? Ya está. Allá tenemos una. Buenas tardes, Raquel Villa. Agradecer a Alejandro, secretario, y nuestros otros 2 invitados que de manera en línea estuvieron compartiendo sus experiencias. Agradecemos este espacio para las maestras y los maestros de Jalisco, que también es cierto que han sabido responder a los retos que les planteó la pandemia, que muchos estudiantes se vieron sorprendidos gratamente por sus maestros y sus maestras, que supieron salir avantes ante el gran reto que esto nos demandó. Si en un principio era difícil suponer el trabajar fuera del aula física, hoy en día nos hemos construido en esas 2 posibilidades, en la física y en la virtual. Pero también recuperar que la UNESCO menciona 3 posibles futuros para la docencia, es decir, aquel donde el maestro de alguna manera está desapareciendo porque se ve obsoleto ante la falta de preparación por los nuevos retos tecnológicos, aquel donde el maestro se reinventa también y entonces es parte de esta transformación y de este acoplamiento, y el otro donde el maestro toma la delantera porque se apropia de esta innovación constante. Sin duda, los maestros por su parte hay que reconocer que se puso mucho del bolsillo propio para sacar adelante lo de la pandemia, ¿sí? Por otro lado, reconocer que la Secretaría que usted bien dirige ha hecho también grandes esfuerzos por caminar a marchas forzadas junto con sus docentes, pero que entonces nos quedaría la pregunta abierta. Reconocer que nuestra tecnología ya va de cara a la 4.0. Eso es claro para las escuelas del sector privado, más no para las escuelas de educación pública. Creo que la pregunta sería, ¿vamos a seguir construyendo paliativamente procesos educativos o nos vamos a unir en estas CAP, donde está desde el secretario hasta el aula más rural, para estar ahora sí que caminando de frente a la revolución tecnológica 4.0? Gracias. Muchas gracias, maestra, por compartir esta reflexión. Yo creo que sí, amerita un aplauso porque lo haces con mucha claridad. Y yo te contestaría con lo que respecta a la Secretaría. Por supuesto que queremos ser activos, por supuesto que estamos poniendo las vías, los canales
para poder contribuir junto con ustedes. Sabemos que han hecho un gran esfuerzo, lo decía hace un momento, los papás hicieron un gran esfuerzo, pasar del 23 al 81% de uso de plataformas costó, y no solo cuesta en comprar un equipo, cuesta en pagar el internet y demás. Ustedes saben que ya tenemos un avance significativo en la red Jalisco, que hay que después extender la red interna con los repetidores, con los access point, que hay que llevar estas aulas Google, que hay que ir enriqueciendo este esquema. Sin duda es tarea de todos, y yo aquí les adelantaría que viene, o ya se dio una buena noticia en semanas pasadas, cuando el sector productivo manifiesta su intención de poder contribuir con 1% más en el impuesto de nómina, que parece muy poquito, pero el 1% son más de 2.500 millones de pesos que van a ser destinados precisamente a ustedes, al sistema educativo. ¿Para qué? Pues para poder hacer infraestructura, pero también para algo que en el modelo mexicano está ausente, lamentablemente, que es el mantenimiento de las escuelas y el equipamiento. Esto es algo que se está por definir antes de que termine el año en el Congreso. Si esto se da, sin duda va a ser un aliciente, es un recurso que nunca antes había tenido, y esperemos que pueda concretar para poder seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Y claro que no todo es lo tangible, aquí se ha dicho, mucho tiene que ver con la capacitación, mucho tiene que ver con la democratización de la tecnología, pero pensemos en una cosa, y esto sin duda incluso lo hemos estado hablando con nuestras autoridades superiores. Lo que antes costaba una mochila, los útiles, el uniforme, no alcanzaba para comprar una computadora, era inimaginable. O sea, el gasto que hacía una familia para comprarle los útiles y mochilas a cada uno de sus hijos era ese nivel, y una tableta, una computadora estaba por encima. Hoy tienden a equipararse, y va a haber un momento en que ustedes o los papás van a decir, pues no, es que no es tanto este cuaderno, los colores, el transportador, es una tableta, no lo sé. Y eso no es por una cuestión pública, es por una cuestión económica. Entonces me parece que vamos a salir al encuentro, como dice el refrán, el hambre con las ganas de comer, porque es así, porque no solo está evolucionando tecnológicamente la educación, lo está haciendo el comercio, la industria, y no me refiero a las grandes industrias. La tienda de la esquina empieza a tener más sofisticación. Aquí se dijo hace un momento, yo por lo menos antes de la pandemia había dos cosas tecnológicas que en lo particular no había hecho: comprar comida por una aplicación, y comprar en línea. Me daba miedo meterle la tarjeta, y en la pandemia la verdad que tengo que reconocer que tuve mi época en que ya párale, porque estaba comprando muchas cosas, porque llega la primera y esa satisfacción que te llega un paquete con un artículo que es equiparable a ir a la tienda y comprar algo, ¿cierto? Ir a la tienda dicen que causa cierto placer comprar tus cositas, pero la comodidad de recibir la comida en tu hogar, ¿cuántos de nosotros no lo hacíamos hace año y medio y hoy lo hacemos? Entonces va a haber un encuentro, y yo estoy seguro que los profesores de Jalisco, Alejandro, estarán bien preparados para hacer esta coincidencia entre lo que sucede en el mundo fuera de la barda de la escuela con lo que sucede dentro, porque se va a desdibujar esa diferencia. No sé si tú quieres compartir algo, Alejandro. Maestra, una reflexión interesante. Nosotros acabamos de hacer un proyecto muy grandote en Japón, en donde se equiparon escuelas públicas con dispositivos de Google, y le dimos acceso a todos los alumnos de Japón a las herramientas de Google Workspace. Esas herramientas de ese proyecto de Japón son las mismas herramientas a las cuales tiene acceso las escuelas que usted está comentando desde una perspectiva de equidad. Hay muchas escuelas que están muy alejadas, pero el acceso a las herramientas es la mismita herramienta en idioma diferente. Por supuesto, esa escuela tiene condiciones que le impiden poderla aprovechar, como quizás algunas escuelas en Japón, y nunca voy a negarlo. Pero desde la perspectiva de acceso, parte de lo que hemos estado construyendo juntos es democratizar el acceso a este tipo de herramientas. Hay mucho camino por delante, pero
así como usted mencionaba escuelas privadas y digamos que tienen un mayor nivel de avance, afortunadamente hemos contado con la confianza de muchas escuelas privadas que utilizan exactamente las mismas herramientas, ¿no? Entonces, es una forma de democratizar el acceso. Alguna vez, tomando esta analogía, yo estaba viendo una conferencia ahí del presidente de Estados Unidos y la persona al lado me decía, ¿ya te diste cuenta que él tiene el mismo teléfono celular que tú? O sea, cuando antes ellos vivían en un mundo tecnológico infinitamente superior al que nosotros podíamos tener acceso, pues la verdad es que ese teléfono celular se consigue aquí en México igual, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, vivimos en mundos muy distintos, pero esa democratización al acceso a la tecnología está presente. Hay que trabajar mucho para igualar el piso, pero hacia allá vamos. Yo agregaría, Alejandro, algo que ustedes ya lo viven. Quienes ya tienen más años en educación, tienen alumnos egresados, estoy seguro, que ya están emprendiendo de una manera extraordinaria basados en tecnología. Y hoy, nada menos aquí en este evento, yo me he encontrado un par de alumnos, yo tengo 23 años en educación, entonces hay jóvenes que, bueno, ya no son tan jóvenes, yo los conocí tal vez en la preparatoria o en la secundaria, agréguenle esos 15, 18 años, agréguenle 20 por lo menos, entonces son adultos exitosos en ámbitos tecnológicos. Y eso que la tecnología que usamos hace 20 años era, comparado con ahorita, muy precaria. Entonces yo digo que sí nos preocupemos por eso, por crecer, pero lo que dice Alejandro es muy real. Esto se va a democratizar y después no hay que verlo como una desventaja, sino como una gran oportunidad, porque la verdad que a mí me da mucho orgullo decir que tengo alumnos que tienen emprendimientos de base tecnológica que ya se están incubando en Silicon Valley y son jóvenes que pasaron por una escuela muy similar a la de ustedes, muy similar. Yo creo que eso, qué emocionante saber que hoy a los niños que vamos a atender el próximo lunes, entre nuestro grupo habrá líderes mundiales, no solo en tecnología, en cualquier ámbito, ¿no? Yo creo que eso va a ser cada vez más común. Tenemos solo 2 minutos, una pregunta más, si puede ser muy breve, para hacerla en uno o menos y contestarla también así de breve. Muchas gracias. Retomando las aulas digitales y el uso de Chromebooks, en mi escuela en el año 2017 fuimos beneficiados con el programa Aprende 2.0 y en el 2018 nuestras Chromebooks dejaron de funcionar. Entonces mi duda es, ¿podríamos poner esas 25 Chromebooks que están ahorita siendo inutilizadas en marcha para poder retomar nuestra aula digital? Muy bien, aquí en corto le preguntaba Alejandro, no sé si tú lo quieres comentar o... No, a ver, lo que entiendo es, la respuesta tiene 2 caminos, ¿no? Un camino es técnico y el otro camino es legal. La información que nosotros tenemos es, técnicamente, pues se pueden utilizar esos dispositivos porque están diseñados para que duren, pero legalmente el entendimiento que tenemos nosotros es que no, que hay un impedimento y entonces quizás no le correspondería a Google pronunciarse en relación a eso, pero entiendo que más o menos la razón va por ahí. Y si gustas, entonces, maestra, lo que podemos hacer es, vamos al área técnica de la Secretaría para investigar, y bueno, no el área técnica y la jurídica para ver qué podemos hacer, pero decirte también que terminando este año estaremos entregando alrededor de 320 aulas Google en 320 escuelas, y la verdad lo que decía hace un momento, si se concreta el fideicomiso del impuesto sobre la nómina, nos va a permitir crecer esto de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces me llevo eso de tarea para investigarlo y con todo gusto lo comunicamos. Muchas gracias. Al contrario, pues nuevamente les pido un aplauso por favor para Alejandro, muy agradecidos con ustedes. Vamos a entregarle un reconocimiento a Alejandro y ya se lo vamos a mandar a Gonzalo,
y a Leandro a Uruguay. Si me lo permiten, yo se los puedo llevar, no se crean. O alguien quiere ser comisionado, aquí ya tenemos al primero. Salieron muchas manos, gracias por esa generosidad, pero claro que les haremos llegar esto y de verdad muchas gracias por todo el esfuerzo que hicieron, en concreto en este esfuerzo de transformación digital, en estar aquí. Y bueno, pues le entregamos a Alejandro y a Google el reconocimiento de parte de ustedes, así como un documento para que recuerde esta experiencia y el agradecimiento que le tenemos en Jalisco a tu organización por todo el apoyo que nos han dado. Alejandro, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, y nos disponemos a encaminarnos al cierre de este tercer encuentro de Recrea Academy, recordándoles que mañana están también invitados, porque en este mismo foro, pero ahora con la temática de padres de familia, vamos a cerrar la pinza y también lo haremos desde el punto de vista tecnológico, invitar a los papás a hacer este esfuerzo por mantenernos como padres también informados, instruidos en temas tecnológicos y así facilitar más el trabajo de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y muy amables por estar aquí.